el responsable, la Big Beautiful Bill, así lo llaman, Big Beautiful Bill, recortaría los ingresos impositivos en $5,2 millones para la próxima década. El resultado sería disparar el déficit público anual al 6,9% y la deuda neta al 125% en 2034. Esto aumentaría el coste de los intereses de la deuda pública en unos 170 millones de euros anuales. Esto es lo que están descontando los mercados. Claro, supondría que en 2027 la deuda pública de Estados Unidos superaría el récord fijado en la Segunda Guerra Mundial. La deuda escala. Vemos que el bono a 30 años, sometido a una alta volatilidad, se mantiene, aunque se ha relajado un poquito, por encima del 5%. Es la cota más elevada desde el año 2007 y las bolsas están muy inquietas. Enseguida les vamos a dar el detalle de lo que está pasando en los mercados, de las bolsas y de los valores protagonistas. Ojo, porque hoy el diario El Economista cuenta que CaixaBank estaría preparando una oferta por Novo Banco por valor de 3.000 billones de euros. Vamos a detenernos también en el sector bancario, que es uno de los que más está volando este año en el mercado europeo y en la renta variable española. Mirando al bolsillo, dos cositas más aquí en casa. Una, vivienda. El Partido Socialista sacude al mercado de la vivienda con una batería de medidas fiscales. El grupo parlamentario socialista ha registrado una ley en el Congreso para subir el IVA a los pisos turísticos, para encarecer la vivienda vacía y para gravar a los extranjeros que compren casa. Ahí va. Lo llevaremos a la tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. Y ojo, importante, el tema de las loterías del Estado. Bueno, las administraciones se están rebelando contra Loterías y Apuestas del Estado ante el intento, según denuncia, de expropiarles la venta online. Al parecer, quiere crear Loterías y Apuestas del Estado una plataforma única y centralizar el comercio electrónico, lo que impediría a las administraciones vender de forma directa por Internet. Bueno, los loteros aseguran que la administración pública tiene y que quiere el monopolio del producto, que no el de la comercialización, y esta nueva medida supondría la desaparición progresiva de comerciantes autónomos. Lo vamos a contar. Fuera de nuestras fronteras, varias cositas. Una de ellas, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha reunido en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ha trasladado el esfuerzo que está haciendo España para alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa. Pero ya saben, Washington no se conforma y pide ya un 5%. Pedro Sánchez viaja hoy a Turquía para sentarse con Erdogan, y justo un día después de que la jueza de Badajoz haya abierto juicio oral a su hermano por 2 delitos. Y esta madrugada, nuevo bombardeo israelí sobre Gaza que ha provocado el derrumbe de un edificio que habría dejado más de 50 personas sepultadas. Se sumarían a las 85 muertas en los últimos bombardeos. De momento estamos viendo que de poco sirven las presiones internacionales para que Netanyahu frene su ataque. Así viene el día. Hay mucho más porque el día, el viernes, está arrancando, está despertando. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump insta al Senado de Estados Unidos a aprobar lo antes posible el proyecto de ley de impuestos. La Cámara de Representantes aprobaba este jueves con un solo voto de margen ese plan fiscal que ahora pasa al Senado. Revive nuestra economía, brindará un alivio fiscal histórico, hará la mayor inversión en seguridad fronteriza de nuestra generación, liberará nuevamente la energía asequible estadounidense, fortalecerá nuestra defensa nacional y refuerza nuestros programas esenciales como el Medicare para las personas que más lo necesitan, decía el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre esta ley impulsada por Trump, que incluye una fuerte rebaja de impuestos, lo que podría aumentar el déficit y la deuda de Estados Unidos. Ante este temor por parte de los inversores, ayer la rentabilidad de los bonos estadounidenses se volvía a disparar y el 30 años americano llegaba a subir hasta el 5,14%, cerca de sus máximos desde 2007. El gobierno de Estados Unidos prohíbe a Harvard matricular a estudiantes extranjeros. Por fomentar la violencia, el antisemitismo y por coordinar con el Partido Comunista Chino en su campus. Eso es lo que asegura el Departamento de Seguridad Nacional. La medida implica que esta universidad ya no podrá aceptar nuevos alumnos extranjeros y que los que ya están matriculados deberán transferirse a otras
nuevas instituciones o perderán su estatus legal en el país. Harvard ha calificado la decisión de injusta y ha mostrado su compromiso con mantener la matriculación de estudiantes y académicos internacionales. Los ministros de Finanzas del G7 acuerdan eliminar prácticas comerciales injustas. Texto conjunto al término de la reunión que han celebrado estos 2 días en Canadá y en el que no se hace referencia en ningún momento a China, país acusado por Estados Unidos de originar estas prácticas comerciales injustas. Preocupación por esas relaciones comerciales que ha mostrado también en las últimas horas la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que hoy va a pronunciar un discurso sobre el papel de Europa en un mundo fragmentado. Si bien es bastante obvio que el comercio internacional nunca volverá a ser el mismo, también es bastante claro que habrá más negociaciones, que habrá más movimientos por parte de todos los socios en el comercio para probablemente reducir los grandes desequilibrios que tenemos en este momento y que hemos tenido durante mucho tiempo. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Van a analizar, entre otros asuntos, las expectativas de paz en Ucrania y la situación en Oriente Medio tras la ofensiva de Israel en Gaza. Sánchez quiere seguir endureciendo el tono frente a Tel Aviv, aunque de momento el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con Marco Rubio, descarta llamar a consultas a la embajadora española en Israel, mientras insta a que se restablezca la paz en la zona. La misma insistencia de paz he trasladado en Oriente Medio, para Gaza, la necesidad de romper ese bloqueo y de que acceda la población gazatí a una ayuda humanitaria sin impedimentos y de trabajar, eso es lo que hace España y así lo he dejado claro, trabajar en torno a la Autoridad Nacional Palestina para que un día pueda hacerse cargo tanto de Gaza como de Cisjordania. Por su parte, el primer ministro israelí vuelve a criticar a Francia, Gran Bretaña y Canadá después de que hace unos días estos países amenazaran con sanciones contra Israel si no detenía la ofensiva en Gaza. Les digo al presidente Macron, al primer ministro Carney y al primer ministro Starmer, cuando asesinos en masa, violadores, asesinos de bebés y secuestradores le dan las gracias, están en el lado equivocado de la justicia, están en el lado equivocado de la humanidad y en el lado equivocado de la historia. Ahora bien, estos líderes pueden pensar que están promoviendo la paz. No es así. Están animando a Hamas a seguir luchando eternamente. Alemania apoya sanciones a Moscú para bloquear el flujo de gas ruso. El canciller alemán Friedrich Merz apoya el plan de la Unión Europea de prohibir los gasoductos Nord Stream con el fin de bloquear cualquier esfuerzo conjunto de Estados Unidos y Rusia para reiniciar los flujos de gas. Según está informando esta mañana el Financial Times, la propuesta europea sancionaría a Nord Stream 2 y a sus empresas relacionadas, trasladando el asunto al ámbito europeo. La Comisión tiene previsto debatir esta propuesta con los Estados miembros este fin de semana. La inflación en Japón crece más de lo esperado en abril por el aumento de los salarios. El IPC general se mantuvo estable en el 3,6%, impulsado principalmente por un fuerte gasto privado, mientras que el IPC subyacente subía hasta el 3,5%, una décima más de lo previsto y situándose aún más lejos, por encima del objetivo anual del 2% del Banco de Japón. En cuanto a referencias, hoy vamos a conocer a las 8 de la mañana el dato de PIB del primer trimestre en Alemania y al cierre del mercado la agencia Moody's va a revisar los ratings de Italia y el Reino Unido. Y en los mercados las bolsas cierran la semana con subidas y con el foco puesto en la deuda de Estados Unidos. Anoche Wall Street terminaba con signo mixto a medida que se relajaba ese rendimiento de los bonos americanos. Esta mañana los futuros allí vienen prácticamente planos, ligeras subidas del 0,02% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500. Suben algo más, en torno al 0,1% los futuros europeos y tenemos mayoría de ganancias en las bolsas asiáticas donde destaca el medio punto que está subiendo el Nikkei de Tokio y el 0,58% que sube ahora mismo la bolsa de Hong Kong. Prácticamente plano tenemos a la bolsa de Shanghái cediendo 3 centésimas y un 0,06% abajo el Kospi surcoreano. En el mercado de divisas, el euro despierta esta mañana por encima del nivel de $1,13. En el mercado de materias primas caen más de medio punto los precios del petróleo, a punto de perder el nivel de $64 el barril tipo Brent. Y si miramos a los bonos estadounidenses, vemos cómo se siguen relajando ligeramente esta mañana. El estadounidense a 10 años lo tenemos en el 4,53%, el estadounidense a 30 años en el 5,04%. El IBEX 35 va a abrir este viernes desde los 14.272 puntos, tras perder ayer un 0,25%.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera inestabilidad en la mitad este peninsular y en el norte de Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden llegar a ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, sobre todo en el tercio sureste, donde podrían darse acumulados significativos. En contraste, en la mitad oeste peninsular predominarán los cielos despejados o con pocas nubes. Las temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular y Baleares, en ascenso en el extremo noreste y en el resto apenas sin cambios. Las temperaturas mínimas tenderán a descender de forma generalizada, siendo estos descensos más acusados en el centro y sureste peninsular. Tampoco se descartan heladas débiles en cumbres del Pirineo y el viento será entre flojo y moderado en términos generales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, hay que mirar los mercados para saber qué es lo que está pasando y por dónde van las claves, el dinero y el apetito. Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Empiezo contigo. Tiempo real en Asia. Ahí estamos digiriendo el dato de inflación que enseguida detallamos en Japón y el cierre con signo mixto de anoche en Wall Street, y es lo que tenemos esta mañana en pantalla. En las bolsas asiáticas muy plana la bolsa de Shanghái, que estaba cotizando hace unos minutos con ligeras caídas y ahora mismo en verde, subiendo un 0,03%. Sigue en rojo, pero también muy plana el Kospi surcoreano, dejándose un 0,01%, y algo más de alegría está mostrando el Nikkei de Tokio, que está subiendo un 0,45% a 37.154 puntos, y el Hansen de Hong Kong, que sube un 0,7% hasta por encima de los 23.700. En Europa, futuros. Vienen bastante planos. El futuro del DAX sube un 0,07%, el del CAC 40 de París cae un 0,13%, sin cambios el futuro del FT100 de Londres, y un 0,10% sube el futuro del Eurostoxx. En Estados Unidos, planos pero en positivo, subida del 0,04% para el S&P 500 y del 0,03% para el Dow Jones. miramos ahora las criptomonedas. Bitcoin, $110.864, prácticamente plano frente al día de ayer, pero la última semana sube un 9%. Ethereum sube en la última semana un 5,60%, frente a ayer un 3,5%, y cotiza en tiempo real a $2.702. Tenemos la fotografía, miramos el contenido.
Y empezamos en Japón, donde la inflación se mantiene en el 3,6% en abril. Es un dato que está en línea con las expectativas de los analistas y un crecimiento que es igual al que se registró el pasado mes de marzo. Por su parte, la inflación básica, la que excluye alimentos frescos y energía, aumentó un 3% respecto al año anterior, mientras que la subyacente, y ahí está el foco de atención, la que excluye solo alimentos frescos, aumentó un 3,5% en tasa interanual, situándose por encima de los pronósticos y muy por encima de ese objetivo del 2% que tiene marcado en rojo el Banco de Japón. En Corea del Sur, los precios al productor suben 9 décimas en abril. La cifra sigue al aumento registrado en marzo, que fue del 1,3%, y marca el 21º mes consecutivo de crecimiento interanual de esos precios al productor. Sin embargo, en términos mensuales, el índice bajó una décima, su primera caída desde octubre de 2024. Los datos de abril muestran que los precios de los productos agrícolas, los forestales y marinos disminuyeron un 1,5% respecto al mes anterior, mientras que los productos manufactureros también bajaron, en este caso, un 0,3%. A vuelta con las negociaciones comerciales, China dice que el diálogo con Estados Unidos continuará, mientras insinúa que las conversaciones sobre aranceles están avanzando. El viceministro de Asuntos Exteriores de China mantenía ayer una conversación telefónica con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, con Christopher Landau, en la que ambos intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales. Ambas partes acordaban mantener abierta la comunicación, según señala el comunicado que ha publicado esta madrugada las autoridades chinas. Por su parte, el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha dicho hoy en declaraciones a los periodistas que ha hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, para discutir sobre diplomacia, cuestiones de seguridad y aranceles. Ha dicho Ishiba que no ha habido cambios en la postura de Japón sobre los aranceles de Estados Unidos y su demanda de que se eliminen. Además, ambos han manifestado que esperan una reunión en persona durante la próxima cumbre de líderes del G7. Las acciones de Hengrui Pharma suben un 37% en su debut en la bolsa de Hong Kong. Salida a bolsa con la que espera recaudar 1.260 millones de dólares estadounidenses. Hengrui Pharma es una de las principales farmacéuticas de China, es especialista en oncología y terapias innovadoras, y la compañía planea utilizar los ingresos de esta salida a bolsa para financiar ensayos clínicos, ampliar la capacidad de producción y apoyar los esfuerzos de expansión internacional. Y las acciones de BYD alcanzan máximos históricos tras publicar datos de ventas. El gigante chino de vehículos eléctricos ha superado en ventas a su rival Tesla por primera vez en Europa. En total, BYD registró 7.231 vehículos eléctricos de batería en nuestro continente, en el viejo continente, en Europa, y eso a pesar de que la Unión Europea impuso aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos el año pasado. Las acciones de BYD han llegado a alcanzar un máximo histórico por encima de los $477 en la bolsa de Hong Kong. Ahora están subiendo un 3,3%, cotizando en 471,40. Ayer, jornada dispara en los índices de Estados Unidos. El Nasdaq se anotó una subida del 0,28% y el S&P 500 terminó con un descenso muy tibio del 0,04%. La reforma fiscal de Donald Trump fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora tendrá que ser revisada en el Senado. Fue una votación muy reñida, con 215 votos a favor y 214 en contra. El proyecto eleva la preocupación de la ya elevada deuda americana, y en sus más de 1.000 páginas hay un aumento de $4 billones en el techo de la deuda estadounidense. Así anunciaba el acuerdo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En esta votación hay 215 votos a favor, 214 en contra y un solo voto presente. El proyecto de ley se aprueba tras una larga semana, una larga noche e incontables horas de trabajo durante el último año. Mucha oración y mucho trabajo en equipo. Amigos, literalmente amanece de nuevo en Estados Unidos, ¿verdad? My friends, it quite literally is again morning in America, isn't it? All right. También fue un día de varias referencias macroeconómicas. El PMI compuesto preliminar de mayo subió hasta 52,1 desde 50,6 de abril. Además, el PMI manufacturero y el de servicios se colocan en 52,3, superando también los datos del mes anterior. También conocimos solicitudes semanales de desempleo. Se colocan en 227.000, 2.000 menos que la semana pasada. Además, tuvimos datos de ventas de viviendas de segunda mano que bajan un 0,5% y se sitúan como las peores cifras desde 2009. Bueno, ahí tenemos 4 datos importantes en el día de ayer. El PMI compuesto preliminar, el PMI manufacturero y de servicios. Tuvimos también desempleo y ventas de viviendas. Bueno, sin parar. Valores, protagonistas, 2 nombres. Bueno,
vuelta al pasado. Fannie Mae y Freddie Mac podrían volver a bolsa. Esa es por lo menos la intención de Donald Trump, que en una publicación en su cuenta Truth Social aseguró que a las compañías les va muy bien y que parece que este es el momento adecuado. Trump aseguró que hablaría con el secretario de Comercio Howard Lutnick y con el secretario del Tesoro Scott Bessent para llevar esto a cabo. Eso sí, ya en febrero Bessent dijo que la liberación de ambas compañías dependería de las implicaciones de la tasa hipotecaria. A las 7:35 miraremos a estas compañías, veremos qué pasó con ellas en la crisis de Lehman Brothers en 2008 y bueno, cuál es su situación ahora y cuál es la intención ahora de Donald Trump. 7:35 con Ignacio Baquiano de Eversheds. JP Morgan financiará un préstamo de $7.000 millones para OpenAI, según The Information. También servirá para aquellas empresas que se encuentren construyendo el centro de datos del proyecto Stargate. El prestamista ya ha proporcionado $2.300 millones para financiar la fase inicial del proyecto del centro de datos. Estos 7.000 millones irán destinados a cubrir el resto de costes de la fabricación. El valor subió un 0,22% después del cierre. El sindicato de United Steel Workers pide a Donald Trump que rechace el intento de adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel. Desde el sindicato aseguran que de hacerse sería un desastre para los trabajadores. Según Reuters, hay algunas voces encargadas de la seguridad nacional que ya han mostrado sus dudas al respecto. Eso sí, la mayoría de agencias que integran el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos piensan que los riesgos se pueden solucionar. El valor subía después del cierre más de un 3%. Y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos desestima los recursos que buscaban frenar la operación de adquisición de la compañía de videojuegos Activision por parte de Microsoft. Esta operación tiene un valor de $69.000 millones. Brad Smith, presidente de la tecnológica, asegura que es una victoria para el sentido común. En Washington, los títulos de la compañía llegaron a subir un 0,51%. Es lo que está pasando en Estados Unidos, miramos a Europa, pero antes vamos a hacer una paradita por las criptomonedas. Como les digo, están en zona de máximos. Bitcoin, $110.808. Ayer llegó a rozar los $112.000. A ver, lo que está pasando es que los legisladores en Estados Unidos están a punto de acordar las normas que van a establecer un marco regulatorio para las monedas estables, para las stablecoins, una forma de dólar digital ampliamente utilizada para pagos y transacciones en los mercados de criptomonedas. Esto está dando alas a Bitcoin, que lleva en el año una subida del 40%. No en el año, no, desde abril, desde el 2 de abril de este ejercicio, desde el día de la liberación, lleva una subida a Bitcoin del 40%. ¿Dónde está el techo? Javier Pastor, de Bit2Me. Nos encontramos en el año bullish, dentro de los 4 años que marcan un ciclo de Bitcoin, que se determina por el halving, y lo que estamos viendo, a diferencia de otros ciclos, es que en otros ciclos teníamos inversores minoristas y retail que de momento están dormidos, y lo digo porque las estadísticas de búsqueda de Bitcoin están en mínimos históricos. Sin embargo, la entrada de los ETF, BlackRock y todas las corporaciones, Cool Technology, Strategy, Tesla, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, se está creando una presión de compra que yo creo que va a impulsar el precio. Bueno, miraremos a Bitcoin, no tenemos criptoeconomía, criptocapital, a partir de las 10:30 de la mañana con Jesús Pérez. Nos va a visitar y vamos a repasar un poquito, como hoy de la semana, lo más importante del ecosistema cripto, y vamos a hablar de tendencias, de precios y de nuevos actores. Miramos ahora a Europa para el día de hoy. Ángeles, ¿qué tienes? Hoy vamos a conocer el dato final de PIB de Alemania correspondiente al primer trimestre, una referencia clave para la eurozona. En España, el Instituto Nacional de Estadística difundirá varios indicadores como la coyuntura turística hotelera de abril y los índices de cifra de negocios empresarial y producción del sector servicio de marzo. Además, en el Reino Unido tendremos cifras de ventas minoristas. ¿Algún valor protagonista? Miraremos a CaixaBank. El gobierno portugués ha rechazado una posible compra de Novo Banco por parte de la entidad española. El ministro de Finanzas luso, Joaquín Miranda, apela a cuestiones como la concentración para oponerse a un movimiento corporativo de este tipo, aunque admite que la operación depende de Lone Star. Recordemos que Lone Star es el principal accionista de Novo Banco con un 75% del capital, aunque en el accionariado también está el Estado luso con el 25% restante. Y miraremos a Roche, la farmacéutica, que anunciaba ayer que la FDA, el regulador sanitario de Estados Unidos, ha aprobado uno de sus
sus medicamentos, el Susvimo, para el tratamiento de la retinopatía diabética. Muy bien, del día de ayer, los mercados inquietos por el tema de la deuda, por ese plan fiscal de Donald Trump. Pues sí, sigue haciendo mella en el ánimo inversor la situación económica en Estados Unidos, la situación fiscal y esa rebaja de rating de Moody's. El IBEX perdió un 0,25% y parte desde 14.265 puntos. La subida en los intereses de la deuda europea, siguiendo el comportamiento de la deuda estadounidense, se han visto limitadas por la inesperada contracción que reflejaba el índice PMI compuesto de la eurozona. En mayo caía hasta los 49,5 puntos, otra vez por debajo de esa barrera de 50 que separa la contracción del crecimiento. El mercado había previsto que se iba a producir un repunte y fue todo lo contrario. Escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. Los tipos de interés pues a medio plazo deberían también de ayudar, pero esos planes de estímulo en Alemania pues se ven un poco contrarrestados a corto plazo por la incertidumbre de cómo va a acabar la política arancelaria. Con lo cual, pues habrá que esperar un poco más adelante. Servicios, insisto en que bastante ha hecho durante muchos trimestres con sacar las castañas del fuego y a esperar nuevos catalizadores, a ver si se aclara algo desde el punto de vista de política arancelaria y esos estímulos fiscales en Alemania que aún tardarán algunos meses en instaurarse de forma definitiva. Y vamos con valores. Esos temores económicos y fiscales en Estados Unidos frenaban las compras. Veíamos a compañías cíclicas ligadas a materias primas como ArcelorMittal, que cayó un 3,75%, Acerinox, que perdió un 2,25%, o Repsol a la baja un 1,32%, entre los más rezagados del día. El incremento en los intereses de la deuda reactivaba también la presión en valores que dependen de los costes de financiación. Grifols perdía casi un 2%, Celnex un 1,3%, Fluida un 2,3% y Colonial un 1,7%. El sector bancario cerraba con signo mixto, lo mejor lo vimos en Sabadell, que subió un 1,3%. Y en el resto de las bolsas europeas, también salida de los mercados. El DAX alemán bajaba un 0,5%, París se dejaba un 0,6%, el MIPTEL italiano retrocedía un 0,73% y Londres perdía un 0,54%. Entre los protagonistas del día en Europa, EasyJet, que presentaba resultados y cerraba con caídas. Despierta, invierte, gana. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy, algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para analizar, entre otros asuntos, las expectativas de paz en Ucrania y la situación en Oriente Medio tras la ofensiva de Israel en Gaza. Sánchez quiere seguir endureciendo el tono frente a Tel Aviv, aunque de momento el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con Marco Rubio, descarta llamar a consultas a la embajadora española en Israel. La misma insistencia de paz he trasladado en Oriente Medio, para Gaza, la necesidad de romper ese bloqueo y de que acceda la población gazatí a una ayuda humanitaria sin impedimentos y de trabajar, eso es lo que hace España y así lo he dejado claro, trabajar en torno a la Autoridad Nacional Palestina para que un día pueda hacerse cargo tanto de Gaza como de Cisjordania. Por su parte, el primer ministro israelí vuelve a criticar a Francia, Gran Bretaña y Canadá después de que hace unos días estos países amenazaran con sanciones contra Israel si no se detiene la ofensiva en Gaza. Les digo al presidente Macron, al primer ministro Carney y al primer ministro Starmer, cuando asesinos en masa, violadores, asesinos de bebés y secuestradores le dan las gracias, están en el lado equivocado de la justicia, están en el lado equivocado de la humanidad y en el lado equivocado de la historia. Ahora bien, estos líderes pueden pensar que están promoviendo la paz. No es así, están animando a Hamás a seguir luchando eternamente. La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que el comercio internacional cambiará para siempre debido a las tensiones de los aranceles. En una entrevista, Christine Lagarde señalaba que con la extensión de la guerra comercial de Trump a casi todos los países hay que cuestionar los vínculos de dependencia con Estados Unidos. Si bien es bastante obvio que el comercio internacional nunca volverá a ser el mismo, también está bastante claro que habrá más negociaciones, que habrá más movimientos por parte de todos los socios en el comercio para probablemente reducir los grandes desequilibrios que tenemos en este momento y que hemos tenido durante mucho tiempo. Donald Trump insta al Senado de Estados Unidos a aprobar lo antes posible el proyecto de ley de impuestos. La Cámara de Representantes aprobó este jueves con un solo voto de margen ese plan fiscal que ahora pasa al Senado. Revive nuestra economía, brindará un alivio fiscal histórico, hará la mayor inversión en seguridad fronteriza de nuestra generación. Liberará nuevamente la energía asequible estadounidense, fortalecerá nuestra defensa nacional y refuerza nuestros programas esenciales como Medicaid para las personas que más lo necesitan, decía el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre esta ley impulsada por Trump, que incluye una fuerte rebaja de impuestos que podría aumentar el déficit y la deuda de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos prohíbe a Harvard matricular estudiantes extranjeros. Por fomentar la violencia, el antisemitismo y por coordinar con el Partido Comunista Chino en su campus, asegura el Departamento de Seguridad Nacional. La medida implica que esta universidad ya no podrá aceptar nuevos alumnos extranjeros y los que ya están matriculados deberán transferirse a otras instituciones o perderán su estatus legal en el país. Harvard ha calificado la decisión de injusta y ha mostrado su compromiso con mantener la matriculación de estudiantes y académicos internacionales. El Partido Socialista plantea subir el IVA de los pisos turísticos. Los socialistas registran un paquete fiscal en el Congreso donde también plantean endurecer el régimen de las SOCIMIS o ampliar a toda España las deducciones en el IRPF por rebajar los alquileres. Entre las medidas que contempla la propuesta se encuentra un nuevo impuesto a extranjeros que compren vivienda en España y el establecimiento de un IVA del 21% a los pisos turísticos. Y el Instituto Nacional de Estadística publica este viernes los datos de coyuntura hotelera de abril. Se espera que las pernoctaciones registren un importante incremento, ya que este año la Semana Santa se ha celebrado ese mes, en contraste con la caída de un 8,9% que se produjo en el número de estancias en marzo. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
En medio del creciente desafío del cambio climático, las energías renovables están siendo solución clave para transformar las zonas rurales. Comunidades que antes dependían de generadores diésel o carecían de electricidad, hoy acceden a energía limpia gracias a tecnologías como la solar o la eólica. Este cambio no solo mejora la calidad de vida al llevar luz a hogares, sino que también impulsa el desarrollo económico local. Además del impacto ambiental positivo, las energías renovables están generando empleo en estas regiones. Con ello se reduce la migración a las ciudades, se fortalece la economía rural y se promueve una mayor autonomía energética. Las zonas rurales se están convirtiendo así en protagonistas de la transición hacia un futuro más limpio, justo y sostenible. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 € con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Deliver 6 aquí en España, Country Head. Oye, mercado americano, llevo 2-3 días escuchando solo plan fiscal de Trump, crisis de deuda global, miedo a los mercados, 2007. ¿Qué está pasando? Primero, explícanos este plan fiscal, ¿qué supondría para el mercado de la deuda en Estados Unidos? ¿Por qué el mercado está tan inquieto? Bueno, realmente el plan fiscal lo que está haciendo es extenderlo, ya que ya comenzó hace 7 años, y lo que está haciendo ahora mismo es extender ese mismo plan, lo cual ya va a suponer un déficit de 3 trillones de dólares americanos la próxima década. Y es decir, el mercado lo que está viendo es si el consumidor americano o el pagador de impuestos americanos lo pueda ver bien, pero eso al final es malo para la deuda americana, que estamos viendo estos días cómo sigue incrementándose, y por tanto al final va a tener que ver con los tipos y cómo están subiendo sobre todo esas rentabilidades de los bonos del Tesoro americanos. Uh-huh. El bono del Tesoro americano son los largos plazos los que están siendo más tensionados, el 10 y especialmente el 30 años, ¿verdad? Sí, también te mencionaría el 20 años, que justamente esta semana ha habido una subasta y la rentabilidad en esa subasta ha sido el 5,01%. Las últimas 6 anteriores habían estado en torno al 4,60%, es decir, el gobierno americano se está endeudando con mayores costes en esos intereses, que al final lo que hacen es agravar el déficit, con lo cual es como una pelota que está arrastrando a muchos inversores. Se está viendo también en mayor debilidad de dólar, y es como un movimiento que empiezan ciertos países a desinvertir o a tener a lo mejor menor interés en esa deuda americana. Claro, ¿cómo se está comportando en esta semana ante este plan fiscal de Trump? Además de los bonos, el dólar y también la bolsa. ¿Hemos dejado los aranceles a un lado y ahora lo que importa es plan fiscal de Trump y deuda? Un poco sí, porque esa deuda y esos intereses al final están marcando qué hace el inversor. Si el 10 años lo tenemos en 4,53% y la bolsa tiene unas valoraciones que el mercado está viendo como altas, porque realmente han sido altas tras estos últimos rebotes de los primeros días de abril, volvemos a estar en esas valoraciones que el mercado puede asustarse. El año tiene muchas incertidumbres, sobre todo por esos aranceles, pero sobre todo por las posibles políticas de Trump que pueda seguir implementando, porque al final está marcando mucho al mercado. Con lo cual, al final los inversores dicen, sí, la deuda americana me paga un 4,5% o ese 5% a 20 años, ¿para qué voy a meterme en renta variable?
Ya. Oye, siguiendo con Trump, ahora ya nos metemos en valores y en datos macro. Escuchaba ayer que tiene la intención de volver a sacar a bolsa a Freddie Mac y Freddie Mac, o Freddie Mac y Freddie Mac, ya me lío. Tiene la intención de sacarlos a bolsa y nos puede recordar un poco, porque esta mañana hablando de la redacción, los más jóvenes pues no sabían de qué hablábamos. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué supondría esto? Pues fíjate que son compañías históricas. Fannie Mae se remonta a 1938 con Franklin Delano Roosevelt, que creó la compañía un poco para favorecer la adquisición de viviendas, de crédito, de hipotecas por el consumidor o la población americana. Freddie Mac es de 1970. Realmente son compañías que estaban tuteladas, sponsorizadas por el gobierno americano. Eso significa que su deuda, si ellas fallaban, iban a estar, backed o protegidas por el gobierno americano. En la crisis de 2008, en septiembre, lo que hizo el gobierno americano fue nacionalizarlas, no el 100%, porque hubo gente que se quedó con esas acciones, pero prácticamente el 80% de esas compañías ahora están en manos del gobierno. Ya han devuelto con creces todas las pérdidas que obtuvieron en esos 2008. Y por tanto, como están en beneficios, lo que quiere Trump es volverlas a poner en mercado y que vuelva a las arcas públicas esa OPV que va a hacer con ese 80% que le queda todavía al gobierno americano y que al final sea un retorno para el consumidor o para la población americana. Bueno, Fannie Mae y Freddie Mac, otra vez, vuelta al pasado. Oye, en cuanto a valores, compañías, ayer presentaron resultados, estoy viendo, Synopsys e Intuit. Esta última no, Synopsys hace diseño de chips, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una gran compañía, ha remontado muy bien tras los bajos de abril, los resultados fueron buenos, sacó 3.40, el mercado esperaba 3.30. Es una compañía muy interesante porque realmente solo hay dos compañías que hagan lo que hacen ellos, que es diseñar los chips, que al final es lo que marca esa potencia o esa funcionalidad de los chips, ¿no? Son dos grandes compañías y la verdad es que los resultados han sido buenos. Intuit también, como has mencionado, sacaba muy buenos resultados, subía mucho estimados y subía en el mercado de cierre un 8,3%, aumentaba su previsión de ventas para el año, está sacando para sus programas de fiscalidad funcionalidad de inteligencia artificial y eso el mercado lo ha visto con muy buenos ojos. Ayer teníamos datos de cascada de datos, PMIs, vivienda, empleo, ¿qué te dicen? Bueno, pues fíjate que los datos de vivienda han sido esta semana malos. La semana que viene conoceremos más datos de ventas de vivienda. Hay un poco de preocupación en el consumidor americano. También el retail sales estaba por debajo de lo esperado. Digamos que la inflación, que parece que no ha llegado, va a llegar. Las compañías están diciendo que tienen que subir precios y eso al final está asustando mucho a Trump y lo está casi poniendo a las compañías en el foco y presionándolas para que no lo hagan, pero es imposible porque realmente los aranceles han subido esos precios y es imposible que las compañías absorban esos márgenes. Y hay un dato importante en el consumo americano: el 50% de las ventas minoristas del comercio se está produciendo por el 10% de los consumidores. Es decir, hay unos consumidores con gran poder adquisitivo que ellos a lo mejor no van a notar esa subida de aranceles, pero el resto de consumidores sí lo van a notar y por tanto puede ralentizarse mucho el consumo ahí en Estados Unidos. La semana que viene vamos a tener a un grande Nvidia. Sí, ya parece que no es lo que era. Fíjate que en cotización está cotizando a los mismos niveles que en junio del año pasado, pero claramente va a ser la noticia de la semana que viene a nivel empresarial. Parece como que el CEO se ha convertido en una nueva estrella geopolítica, se pasea con Trump en Medio Oriente cuando ha estado en Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Va a hacer una gran inversión con fábricas en Estados Unidos, han prometido $500.000 millones y eso Trump lo ha visto con buenos ojos, pero está muy en entredicho cómo le puedan limitar sus ventas a países como China, que representan el 13% de sus ventas, o a Taiwán. Por tanto, yo creo que clave, veremos si sigue creciendo como en los últimos trimestres y qué tiene que decir en cuanto a la inversión que siguen haciendo las compañías en inteligencia artificial, que por ahora sigue siendo grande, pero veremos en qué momento o si en algún momento empieza a ralentizarse ese aumento de CAPEX por parte de estas grandes empresas tecnológicas. Y luego la semana que viene, el lunes es festivo, es el Memorial Day, pero luego tenemos un dato importante, ese que mira muy de cerquita la Reserva Federal, Jerome Powell, que es el deflactor de precios, el PCE.
Sí, efectivamente, saldrá el viernes que viene el deflactor de precios, el precio índice de consumo del consumidor americano, que la FED está mirando con lupa. Veremos cómo viene. El dato anterior fue 2,6% y plano en la mensual. Pero realmente, como te decía, no hemos visto en datos de inflación que estén subiendo todavía los precios, pero sí creo que esa subida se va a producir y, por tanto, la FED por eso está en esa tesitura de esperar a si efectivamente se produce por los aranceles la subida en inflación, y es casi lo que más teme. Hemos visto cómo la FED ha bajado tipos y desde septiembre el bono a 10 años de 3,6% de rentabilidad ahora está en 4,50%. Es decir, como es lo contrario, la FED bajando tipos y sin embargo los intereses del 10 años y del 20 y 30 años, como comentábamos antes, subiendo. Con lo cual, ahí está toda la preocupación del mercado y preocupación con si la FED no llega a poder bajar los tipos como pensamos los inversores o como piensan ciertos inversores. Ya sabes que yo siempre soy mucho más optimista en esa bajada de tipos, puesto que la FED está, digamos, muy atada. Muy bien. Pues Ignacio Aquilano, Leverage, veremos cómo se da el viernes y luego la semana que viene. Cuídate mucho y buen fin de. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, gracias. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos. Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios. Y con todas nuestras tecnoventajas. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con 5 días. El refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón sube 4 euros el recibo. Se mitigará por el menor importe mayorista de la energía gracias a las renovables. Habla de la tarifa. Cuenta también batería fiscal del Partido Socialista para abaratar la vivienda. Más gasto en plantilla y menos ventas detrás del expediente de regulación de empleo de Alcampo. Y también destaca que de Acciona ACS, las constructoras limitan el efecto Trump. En el diario Expansión, sexto foro internacional. Viene en portada Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. La oposición a las fusiones bancarias responde a cuestiones políticas. Luis de Guindos califica de procedimiento novedoso la consulta pública sobre la OPA. También cuentan Redey y las grandes eléctricas se acusan mutuamente del apagón y Mercadona, Día y el Corte Inglés ficharán a 13.000 empleados en verano.
verano. Y en el diario El Economista, CaixaBank prepara una oferta por Novo Banco por 3.000 millones. Lisboa se opone a la venta a un banco español porque ya copan un tercio del mercado. Hidrógeno verde y gases renovables. El sector reclama incentivar el consumo para viabilizar proyectos en trámite. Cuenta también Bankinter supera los 10.000 millones de valor en bolsa por primera vez. Tubacex premiará a sus accionistas con un 72% más y los loteros alertan de 1.000 cierres si pierden la venta online. De ello hablaremos hoy en Capital Intereconomía a las 8:15 en la entrevista Capital. Vamos ahora con prensa nacional e internacional, pero antes, muy interesante, la contraportada del diario El Economista. Nueva York destinará 350 millones para renovar la Quinta Avenida. Cuenta que la calle en la que Audrey Hepburn mira escaparates en desayunos con diamantes es la vía comercial más cara y acoge las flagships de Prada o de Tiffany's. La transformación de la histórica avenida impulsará la economía local con la creación de empleo y destaca que el proyecto coincide con el bicentenario de la vía que nunca ha sido remodelada íntegramente. Ahora sí, prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Conversamos con la prensa nacional, con el diario ABC, que habla de cómo la juez sienta en el banquillo al hermano de Sánchez. Lo acusa de prevaricación y tráfico de influencias en su proceso de contratación. En la portada del diario El Mundo habla de cómo el líder del PSOE extremeño se aforó en 28 horas frenéticas. Gallardo consiguió blindarse como diputado la víspera de ser enviado al banquillo por contratar al hermanísimo. En la portada del diario El País, asunto destacado en este caso para el PSOE, dice que plantea beneficios fiscales a todos los caseros que frenen los precios. Y en la portada del diario La Razón muestra cómo el juicio a su hermano y el avance del resto de causas es un jaque a Sánchez. Mientras destaca también cómo Gallardo recogió su acta solo un día antes de la apertura del juicio. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de por qué los jóvenes, se pregunta, se desplazan cada vez más hasta la ideología de derecha. Habla de esos lemas nazis en el Instituto de Células Terroristas de Adolescentes, y es que las actitudes extremistas de derecha se están extendiendo rápidamente entre los jóvenes. También habla de cómo Harvard califica la prohibición de estudiantes extranjeros de venganza. En Francia, Le Monde habla de la guerra de Gaza, destaca cómo en un enclave en ruinas casi 2,1 millones de personas están en riesgo inminente de muerte, es lo que advierte la Organización Mundial de la Salud. En Reino Unido, The Times habla de Starmer, dice que afirma un acuerdo en Chagos para arrendar una base militar por 100 millones de libras al año, y en The Wall Street Journal destaca en su principal titular cómo los grandes bancos exploran incursionar en el mundo de las criptomonedas con una stablecoin conjunta. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Miramos a Europa y lo hacemos con María Canal, portavoz de la representación europea aquí en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Esta semana Europa toma el pulso a su mercado interior. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Sí, el lunes conocimos esas previsiones macroeconómicas que nos invitan a reforzar con urgencia nuestra competitividad ante las tensiones comerciales, la volatilidad, y nuestra apuesta más segura es la de mejorar el mercado único, esa joya de la corona. ¿Qué es lo que propone la Comisión para que sea más sencillo, más homogéneo, más fuerte y podamos beneficiarnos más de esos 450 millones de consumidores? Ha identificado, escuchando a las empresas, los 10 obstáculos más perjudiciales, entre los que nos encontramos, por ejemplo, con todas las complicaciones para la creación y el hacer funcionar una empresa a lo largo de todo el continente. De ahí la propuesta del régimen 28, la complejidad de la normativa en general, el reconocimiento limitado de las cualificaciones profesionales, la fragmentación de toda la normativa relativa a envases, normas gravosas para desplazar trabajadores a otro Estado miembro en sectores donde apenas hay riesgo, o restricciones territoriales injustificadas de suministro. También retrasos en las normas de estandarización, así que mucho por hacer. Y seguimos simplificando con un nuevo paquete, ¿no? Sí, seguimos simplificando. Este es el cuarto paquete que hemos propuesto ya con este fin. Va a representar, si es implementado, un ahorro de 400 millones de euros. ¿Qué es lo que se busca con este paquete? Superar un obstáculo muy identificado, que es que cuando las pymes superan los 250 empleados, a menudo tienen que hacer frente a una cantidad de obligaciones que resulta gravosa. Por ello se crea una nueva categoría, la de empresa pequeña, de mediana capitalización, es decir,
empresas que tienen menos de 750 empleados y hasta 150 millones de euros en volumen de negocios o 129 millones de euros en activos totales. Esto representa unas 38.000 empresas en toda la Unión Europea que van a acceder a través de esta nueva categoría a beneficios que ya se aplican a las pymes, como pueden ser, por ejemplo, excepciones a la hora de aplicar el Reglamento General de Protección de Datos con registros simplificados o normas simplificadas para su cotización en bolsa. Oye, ya lo último, España ha salido muy bien parada en la segunda subasta de proyectos de hidrógeno renovable. Un par de líneas. Sí, de los 15 proyectos anunciados, de los 992 millones de euros de financiación para estos proyectos, España se lleva 292 millones. Así que un buen impulso a la transición verde. Muy bien. Pues María Canal, muchísimas gracias por las claves y que tengas buen fin de semana. Cuídate. Buen fin de semana a todos. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Además, en un viernes un tanto distinto, bueno, muy distinto a otros viernes de cualquier otra semana, porque hablamos de una hora punta muy complicada y de largo recorrido en M30 desde primera hora de la mañana entre Méndez Álvaro y prácticamente hasta conectar con el cruce de Avenida de América dirección norte. También por toda la parte oeste, en entradas como la A5 desde Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga y otras como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Conde de Casal, procedentes de la Avenida del Mediterráneo y A3, Avenida de América, y ahora en el norte también dificultades en la conexión de la A1 con el norte de la M30, M11 al paso por Arturo Soria y en aumento también la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey. Complicaciones también en el entorno de la Plaza del